Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Eduardo García García y en este video les voy a platicar acerca del análisis de curvas ROC y el análisis discriminante lineal, ambos métodos estadísticos utilizados para la evaluación de ciertas pruebas de diagnóstico y la predicción y clasificación de ciertos datos. Y bueno, en este video también les voy a compartir un ejemplo en donde podemos incorporar estos dos tipos de análisis. Y bueno, las curvas ROX son ciertos gráficos que podemos crear para evaluar el rendimiento diagnóstico de una prueba de forma aislada, pero también se puede utilizar para comparar el rendimiento de dos o más pruebas de diagnóstico. Esta representación gráfica nos vamos a la distribución de las fracciones de verdaderos positivos y de falsos positivos. Y bueno, recordando, un verdadero positivo en una prueba de diagnóstico se trata cuando la prueba tiene un resultado positivo y la enfermedad está presente. Un falso negativo se trata de un diagnóstico negativo cuando la enfermedad está presente. En tanto, un verdadero negativo se trata de que la prueba tiene resultados negativos, pero la enfermedad está ausente. Y finalmente, un falso positivo se trata cuando se tiene una prueba positiva, pero la enfermedad está ausente. En un caso ideal, una prueba diagnóstico se esperaría tener un 100% de verdaderos positivos y de verdaderos negativos. Sin embargo, este no es el caso en las pruebas de diagnóstico. Por lo tanto, gráficos como la curva ROC nos va a permitir saber qué gráficos tienen una gran capacidad discriminativa entre personas con cierta enfermedad y personas que no la tienen. Esto de acuerdo a ciertas variables predictoras. Y bueno, su importancia radica en que podemos determinar la exactitud diagnóstica de ciertas pruebas y vamos a obtener dos parámetros importantes. Uno de ellos es el punto de corte máximo, que es donde se alcanza la sensibilidad y especificidad más alta. Estos son conceptos que vamos a ver más adelante. Y también nos va a permitir evaluar la capacidad discriminativa de una prueba de diagnóstico y también comparar entre distintas pruebas. Esto mediante un parámetro llamado área bajo la curva ROC. Y bueno, su fundamento es simple, se trata de un gráfico que se construye mediante el cálculo y la unión de distintos puntos de corte. Eh, Esto va a corresponder en el eje Y a la sensibilidad y al eje X a 1 menos la especificidad. En ambos ejes se van a incluir valores entre 0 y 1 que representan una cierta probabilidad. Aquí se muestra una representación de esta curva ROC, en donde en el eje Y se tiene la sensibilidad, que sería la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real se ha definido como positivo, y en el eje X se trata de 1 menos la especificidad, en donde se tiene la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real se ha clasificado como negativo. Regularmente en la mayoría de curvas ROC se va a presentar una línea divisoria que se trataría de la línea no discriminante, en donde es el punto en donde una prueba de diagnóstico es incapaz de saber si ciertos individuos tienen resultados positivos o negativos. Por lo tanto, se esperan obtener curvas más allá de esta línea discriminante, como en la del caso de la curva azul o curva morada, y en donde se obtienen puntos de corte más cercanos al punto 0,1, que es este punto en donde se obtiene un 100% de sensibilidad, es decir, ningún falso negativo, y un 100% de especificidad, es decir, ningún falso positivo. Entonces se espera que las distintas curvas ROC pues tengan puntos de corte muy cercanos a este punto. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de una curva ROC generada a partir de ciertos datos simulados, en donde se obtiene un punto de corte de 170.6, perdón, y un área bajo la curva de 0,97. Esto es un valor bastante aceptable, ya que está muy cercano a 1. Entonces, lo que nos quiere decir que esta prueba, a partir de ciertos datos simulados, pues tiene la capacidad de saber entre un resultado positivo o negativo. Y bueno, como les mencioné, el área bajo la curva es un parámetro que nos va a ayudar a saber la capacidad de discriminación que tiene que tiene una cierta prueba de diagnóstico. Cuando se tienen datos separados, en donde es fácil saber si una persona es sana o enferma, vamos a tener un área bajo la curva bastante alta, en comparación a datos en los que es difícil saber si una persona es sana o enferma, pues vamos a tener un área bajo la curva de 0,5.
Entonces, esto quiere decir que la prueba de diagnóstico con esta variable, pues no es capaz de discernir entre personas enfermas o sanas. Entonces, regularmente se obtienen áreas bajo la curva en este tipo de curvas ROC de entre 0.7, 0.8, 0.8 y 0.9, en donde aún tenemos la probabilidad de obtener ciertos falsos positivos o falsos negativos. Pero bueno, ¿qué tipos de datos se utilizan en este tipo de gráficos? Bueno, primero necesitamos dos clases o grupos distintos. Regularmente se tratan de grupos positivos o negativos ante una enfermedad, ya que este tipo de curvas se utilizan mayormente en análisis clínicos. Y bueno, también se van a necesitar datos predictorios que nos puedan ayudar a distinguir entre estas dos clases. Y bueno, a modo de ejemplo, en un estudio que se realizó, se postuló que la concentración de procalcitonina sérica, PST, sería un buen biomarcador para saber si una persona presenta la enfermedad endocarditis infecciosa. Entonces, bueno, en un estudio con 67 pacientes, 21 presentaron la enfermedad y 46 no. Entonces, estos serían nuestros grupos o nuestras clases, personas con la enfermedad endocarditis infecciosa y personas que no la tienen. Y nuestra variable predictoria sería la procalcitonina sérica, PCT. Pero también en este estudio se estudió esta otra variable que sería la proteína C reactiva. Se construyeron las curvas ROC y podemos observar que PST tiene el punto de corte más cercano al punto 0,1, teniendo un punto de corte de 2.3 nanogramos sobre mililitro. Esto quiere decir que una nueva observación, es decir, un nuevo paciente con concentraciones de PST mayores a 2.3, sería muy probable que se trate de personas con la enfermedad y una nueva observación es decir, un nuevo paciente con concentraciones de PCT menores a este punto de corte, lo más probable es que sean personas que no tengan la enfermedad. En tanto, las áreas bajo la curva para PCT se obtuvo un 0.85 y para CRP de 0.65, teniendo un área bajo la curva mayor para PCT, con lo que podríamos concluir que una prueba de diagnóstico utilizando PCT sería mucho mejor que una con CRP. Y bueno, pasando a un ejemplo práctico donde podemos utilizar este tipo de curvas. Para esto vamos a utilizar una base de datos llamada PIMA Diabetes Database, que se encuentra de libre acceso en Internet. Y bueno, es en esta base de datos que se recolectó información de mujeres de al menos 21 años y de ascendencia india PIMA. En esta base de datos se recolectaron información acerca del número de embarazos, su nivel de glucosa, presión arterial, insulina, índice de masa corporal, diabetes pedigree function, el cual es la función genealógica de la diabetes, que es un parámetro calculado a partir de casos positivos de diabetes en familiares directos de las personas estudiadas, su edad y un outcome en donde 1 representa a una persona con diabetes y 0 sin diabetes. Entonces, bueno, creando esta curva de ROC, nos movemos para RStudio, en donde, bueno, aquí tenemos el script a utilizar, en donde primero cargamos las librerías a utilizar, en donde PROC sería una de las librerías con las que podemos calcular los parámetros de las curvas ROC, y ggplot, pues, para poder graficar y observar mejor los datos. También cargamos los datos de diabetes. Nos verificamos que estamos en el directorio correcto. Podemos observar que pues, los datos son los mismos con los que vamos a trabajar. Y como podemos observar, el outcome solo tiene la clase 1, 0. Entonces, introducimos el siguiente comando para poder cambiar esos unos y ceros por personas, bueno, la leyenda diabetes o sin diabetes y con mayor entendimiento, ¿no?, de nuestros datos. Entonces, bueno, estos son los datos que vamos a utilizar. Y aquí podemos observar que tenemos diferentes variables. Entonces tendríamos que elegir una sea la mejor, que sea la mejor variable predictoria para poder por lo menos incluir una prueba de diagnóstico. En un principio podemos pensar que la glucosa, que está muy relacionada al desarrollo de la diabetes, sería una buena variable. Entonces se establece a la glucosa como una variable predictora. Entonces utilizamos, bueno, primero creamos un objeto llamado ROC GLC. A
hacemos llamado a la siguiente función rock, el cual le vamos a mencionar que nuestras clases vienen en la columna outcome y que nuestra variable predictora se va a tratar de la glucosa de nuestra base de datos de diabetes. Le pedimos que nos muestre el área bajo la curva y su confiabilidad de este gráfico. Lo corremos y podemos observar los resultados que nos da. Tenemos un área bajo la curva de 0.78 con una confiabilidad del 95%. Entonces, bueno, mediante la función plotRock graficamos los datos obtenidos en nuestro objeto rockglc. Y aquí podemos observar la variable obtenida, en donde se tiene un punto de corte de 123.5, que quiere decir que una nueva observación en donde se tenga una concentración de glucosa arriba de 123.5 tendría una posibilidad de tratarse de una persona con diabetes y en el caso contrario de que sea menor, pues lo probable es que no se trate de una persona con diabetes. Y bueno, en el área bajo la curva de 0.78, que nos indicaría pues que se tiene una capacidad discriminatoria con esta variable de la glucosa, pues aceptable, ¿no? Entonces, bueno, utilizando otro tipo de variables de nuestra base de datos, por ejemplo, la edad, que bueno, al poder al calcularlo también y graficarlo, observamos que el área bajo la curva bajó demasiado, bajó a 0.68, por lo tanto, pues una prueba de diagnóstico mediante la edad claramente no sería una buena prueba de diagnóstico. Pero, por ejemplo, podemos utilizar el índice de masa corporal, donde posiblemente sería una buena variable, ¿no? Entonces, igual, creamos nuestro objeto rock IMC, llamamos a la función rock, le mencionamos cuáles nuestras variables categóricas, nuestras variables predictoras, observamos los datos y los graficamos. Entonces, aquí obtenemos igual un área bajo la curva bastante baja, por lo tanto, sigue hasta este momento la glucosa siendo la mejor variable, la mejor prueba de diagnóstico para saber si una persona tiene diabetes o no, de acuerdo a la base de datos utilizada. Y finalmente, por ejemplo, podemos utilizar el DEPF y observar qué tan confiable sería para discriminar nuestros datos, obteniendo pues un área bajo la curva todavía más baja de 0.6. Por lo tanto, podemos concluir que de nuestra base de datos, glucosa serían nuestra variable predictora que nos daría una mejor capacidad discriminativa para saber si una persona tiene diabetes o no. Y bueno, regresando al tema, bueno, ahora pasamos al análisis discriminante lineal, LDA, el cual es un método de clasificación de variables cualitativas en el que dos o más grupos pues son conocidos y nuevas observaciones y bueno, mediante este modelo nuevas observaciones se van a poder clasificar en uno de estos grupos. Esto de acuerdo a sus características. Y bueno, este método nos va a permitir identificar ciertos patrones o ciertas tendencias que tienen los datos eh, y que bueno, pues esto nos va a facilitar poder clasificar a las nuevas observaciones. Este análisis es bastante útil cuando se tienen pocas observaciones y comúnmente son utilizados datos médicos o biológicos para identificación de biomarcadores, detección de enfermedades, pero al ser un análisis que puede predecir y clasificar nuevas observaciones, pues también es importante en el ámbito financiero y de mercado, en donde se puede utilizar para la predicción de ciertas tendencias de mercado, la detección de anomalías o de ciertos riesgos, ¿no? El fundamento se basa en el uso del teorema de Bayes, en donde este análisis discriminatorio lineal nos va a estimar la probabilidad de que una observación, dado ciertos valores predictorios o ciertas variables predictoras, pues nos va a dar la probabilidad de que pertenezca esta nueva observación a cada una de las clases, ¿no? Entonces, bueno, como resultado vamos a obtener la probabilidad de que una nueva observación pertenezca a la clase 0 y la probabilidad de que una nueva observación pertenezca a la clase 1. Y bueno, los tipos de datos a utilizar deben, si se trata de una sola variable predictora, pues se debe de confirmar que
se tiene una distribución normal. En el caso de que sean múltiples variables predictoras, pues se debe de seguir una distribución normal multivariante. Esto se puede checar mediante diferentes pruebas, ¿no? Y la varianza, si se trata de una sola, pues que sea igual en todas las clases. Y se trata de varias variables predictoras, pues que se tenga una matriz de covarianza igual en todas las clases. Sin embargo, se ha mencionado que cuando la condición de normalidad no se cumple, el análisis pierde precisión, pero aún puede llegar a tener clasificaciones pues relativamente buenas. Eso es algo mucho a tomar en cuenta que se verá ejemplificado en el ejemplo práctico. Y bueno, pasando a este ejemplo práctico, aquí vamos a utilizar la misma base de datos de diabetes que se utilizó en el ejemplo anterior, en donde aquí ahora el objetivo no es identificar a una variable predictora. Aquí el objetivo es, teniendo todas estas variables, predecir si un paciente tiene o no diabetes. Entonces, bueno, nos movemos otra vez a RStudio. Y bueno, aquí tenemos el script, en donde cargamos las librerías. Aquí eliminamos esta parte. Aquí cargamos la librería. En donde la librería importante sería más. Y bueno, también cargamos nuestros datos de pacientes. Igual, generamos en nuestra base de datos en donde tengamos el outcome como diabetes o sin diabetes. Y exploramos las relaciones entre las distintas variables predictoras. Esperamos un poco. Y bueno, aquí tenemos la relación entre las distintas variables, en donde podemos observar que en la gran mayoría, pues la dispersión de datos pues es muy parecida una con otros. Por ejemplo, aquí la más distante sería entre la glucosa y el índice de masa corporal, en donde podemos observar pues, una leve diferencia entre los datos, siendo estas las dos variables que más nos ayudarían a discernir entre si un paciente o una nueva observación pues tiene diabetes o no tiene diabetes. Entonces, bueno, aquí viendo un poco más de cerca esta relación, pues podemos comprobar que los datos sí están un poco más dispersos uno con otros. Y por ejemplo, comparando el índice de masa corporal con el DPF, pues podemos observar que los datos están mezclados en su mayoría. Entonces, pues estos datos, su relación de estos datos no sería muy conveniente, ¿no? Entonces, bueno, aplicando el modelo, para esto creamos un nuevo objeto llamado dis, llamamos a la función LDA y le mencionamos cuáles son nuestras variables predictoras y en qué columna se encuentra nuestra variable categórica o nuestras variables categóricas, que serían con diabetes o sin diabetes. Aplicamos el modelo y observamos los diferentes coeficientes discriminantes lineales que nos dan para cada una de las variables predictoras. Entonces, bueno, suponiendo que se tiene una nueva observación, un nuevo paciente de una mujer de 35 años de edad que ha tenido un embarazo, se tiene un nivel de glucosa de 190, una presión arterial de 80, un grosor de piel de 15, insulina 25, un índice de masa corporal de 25 y se calcula un DEPF de 0.975. Entonces, bueno, a nuestro modelo vamos a, mediante la función predict, le vamos a agregar estos nuevos datos y que nos haga una predicción con las probabilidades de que pues, si presenta o no diabetes. Entonces, como resultado, tenemos pues los dos niveles que existen, que es diabetes o sin diabetes. Sin embargo, en este método estadístico podemos obtener más niveles. Y bueno, como resultado tenemos que se tiene más probabilidad de que esta nueva observación, este nuevo paciente presente diabetes que no la presente. Y bueno, ¿cómo sabemos que esta predicción es confiable? Bueno, para esto una sola observación pues no sería ideal de todo. Entonces para esto hacemos diferentes predicciones. Creamos una tabla y aquí podemos observar la diferencia entre las clases que se predijeron por el modelo y la clase real. Y bueno, considerar que este modelo se crea a partir de la base de datos que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, generando un error en el modelo, calculando el error, pues tenemos un 21.7%, que es un error pues algo elevado, considerando que
pues se tienen diferentes datos en pacientes con o sin diabetes. Entonces aquí, ¿cuál fue el problema o por qué se tiene un error bastante alto? Es que, bueno, si se pudieron observar, no se evaluó si se tenía una distribución normal multivariante. Entonces, eso es un consejo que les doy al momento de realizar este tipo de método, es que se debe de evaluar en un principio si la distribución normal, bueno, si los datos siguen una distribución normal multivariante, este, ya que posiblemente esto puede influir en la precisión del modelo. Entonces, para evaluar y comprobar si se tiene o no una distribución normal, bueno, se carga la librería MEVN, se aplica la prueba Royston y podemos observar que claramente no sigue una distribución normal multivariante en nuestros datos. También se realiza otra prueba e igual se comprueba que no se sigue esta distribución. Por lo tanto, probablemente es que el problema se trate de que la distribución no es la que se necesita en el modelo. Por lo tanto, la precisión del modelo pues se pierde, ¿no? Sin embargo, hay que considerar que se ha dicho que cuando la condición de normalidad no se cumple, se pierde precisión, sí, pero aún así se pueden llegar a tener clasificaciones relativamente buenas. Esto podemos considerarlo y no descartar del todo los resultados obtenidos con este modelo, pero mejor al no seguir una distribución normal multivariante, considerar utilizar otro modelo de predicción. Y bueno, regresando a la presentación, bueno, por conclusiones, se tiene que la curva ROX se va a presentar como un método que nos ayudará a evaluar la capacidad discriminativa de una o varias pruebas de diagnóstico. Esto para saber qué tan confiable sería esta prueba y qué tan eficaz para saber si una persona tiene o no cierta enfermedad, etcétera. Y el análisis discriminante lineal permite analizar patrones entre distintas observaciones para poder predecir y clasificar esta nueva observación en los grupos o clases que se tienen. Y algo importante a considerar es que se deben de cumplir los supuestos de una distribución normal o distribución normal multivariante si se trata de varias variables predictoras y de la varianza, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte y bueno, muchas gracias por ver el video.